esta hora de la mañana le quiero dar la bienvenida al economista Alberto Dajic. Gracias por acompañarnos, economista. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, economista, en estos últimos días el país ha conocido lo que se podría decir era un secreto a voces, y es esta corrupción que ha imperado en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Preocupa que el presidente del Consejo Directivo de esta institución ha dicho que esa corrupción incluso ha mermado el Fondo de Salud, ¿no? El cálculo que hacía es de 30 millones al año, si hablamos de 10 años de corrupción, 300 millones. La pregunta es, ¿quién responde por eso y hacia dónde nos está llevando eso? Bueno, es más de 300 millones, porque usted tiene que ponerle un interés al dinero. Si ese dinero se hubiese invertido en bonos, hoy es más de 300 millones. ¿Quién debe responder? En primer lugar, que se ponga ante la justicia quienes han sido parte de esa red de corrupción. Lo otro, si esas personas se las descubre y no pueden responder, es una pérdida. Ya en la Seguridad Social perdió ese dinero. Ese es un tema dramático, el de la corrupción, lo estamos viendo. Pero el problema fundamental de la Seguridad Social viene de varios aspectos. El primero, que la demagogia, el populismo, esa forma perversa de hacer política, de hacer creer a la gente que las cosas se pueden regalar y que no cuestan, ha hecho que la Seguridad Social dé una serie de prestaciones sin que se cobre por esa prestación. Le doy un ejemplo simple. ¿Cómo se paga la jubilación? ¿Cómo se pagan las pensiones de jubilación? En base a todos los sueldos, 13º, 14º, 15º. Pero ¿cómo se aporta? Se aporta en base a 12 salarios. ¿A quién le toca ese hueco? A la Seguridad Social. La Corte Constitucional ya ha dicho que se tiene que devolver ese dinero y no se lo devuelve. Entonces, estamos ante situaciones en las cuales el seguro de los familiares se lo ha brindado sin tener las respectivas recaudaciones para poder brindar ese servicio. Todas estas cosas que han hecho que la Seguridad Social se vaya poco a poco deteriorando a un punto en que hoy está en una crisis gravísima que puede hacer que se quede inclusive sin liquidez. Ahora, pero usted decía, economista, la Corte Constitucional dio un plazo incluso, ¿no?, para que se busquen estos mecanismos de financiamiento de esos beneficios de los jubilados, que ya está por vencer, y ante eso se analizan dos opciones. Una, que es esta tasa nivelada de incremento en el aporte de los afiliados desde el próximo año hasta el 2058, o la otra opción es una tasa que crezca cada 5 años. Desde su punto de vista, ¿cuál sería la mejor opción? Las opciones hay que verlas dentro de un cálculo actuarial y compararlas para ver frente a las necesidades de caja cuál es la mejor. La mejor es la que privilegie la caja en estos momentos, ¿verdad? Y eso significa un golpe. El problema es que cada vez que en la política pública se evita que la gente tenga un golpe y la demagogia triunfa, el golpe es después peor. Mire usted la reducción del tamaño del Estado. No se le quiso hacer porque era un golpe. Y mire cómo está el Ecuador de hoy. El Ecuador de hoy atado por un Estado gigante. Ese Estado gigante le ha colocado bonos a la Seguridad Social para seguir en su despilfarro y ha quebrado más a la Seguridad Social. Si se hubiese corregido el problema, no se le habrían colocado tantos bonos a la Seguridad Social y además se los hubiera colocado a una tasa de interés razonable, cosa que no se ha hecho en el pasado, mermando el patrimonio de los afiliados. La gran lección de la Seguridad Social ecuatoriana es la politiquería, la demagogia y el populismo carcomen todo y no perdona. La economía no perdona. Puede tardar, pero va a cobrar su factura y la va a cobrar con intereses. Y hoy el Ecuador, a través de su Seguridad Social, está viendo cómo el populismo y la demagogia han destruido una institución básica, clave, fundamental para el bienestar de la gente.
Bueno, y usted ha puesto en contexto quizás lo que se debió hacer y no se hizo, y lo cierto es que quizás todavía se está a tiempo de adoptar una medida que permita que el Seguro Social no caiga en lo que muchos dicen, ¿no? En atravesar esa línea que perjudique gravemente, sí, a los afiliados y a los jubilados. Entonces, ¿cuál debería ser entonces el camino correcto? Como yo le decía, en este momento se debaten dos opciones, son esas dos, las alternativas que están puestas sobre la mesa, sobre alguna de ellas se ha de decidir, pero desde su perspectiva entonces, ¿cuál es o debería ser el camino a seguir? El camino a seguir es, primero, sincerar ante el país la realidad. ¿Cómo se sale de esto? El mundo tiene un problema de seguridad social, Luis. ¿Cuál es el problema? Que cuando se planificó, se estructuraron las seguridades sociales del mundo, había una tasa de crecimiento de la población, lo cual implicaba una tasa de crecimiento de los aportantes. Eso se ha reducido, hay menos crecimiento poblacional. Y había una jubilación que calculaba que la gente vivía tantos años. Hoy la gente vive más. Por lo tanto, tenemos pensiones que duran más y menos gente que entra a aportar al sistema. Eso solo admite la combinación, una u otra, o la combinación de dos cosas. Aumentar las aportaciones, ampliar la edad de jubilación o combinar ambas. Pero no se lo quiere decir porque eso, entre comillas, no es políticamente adecuado. Es decir, las necesidades de conseguir votos o las necesidades de ganar una elección están por encima de la supervivencia de la gente. Esto no puede ser. Hay que decirle la verdad al país, este problema lo enfrenta todo el planeta Tierra y por lo tanto no cabe otra solución que la que hemos hablado. Y de otra parte, los servicios que presta la Seguridad Social o se los cobra o los aporta el Estado. ¿Tiene recursos el Estado? Hay que hablar las cifras con claridad. El presidente de la Seguridad Social veo que está hablando con claridad cuál es la situación. Ojalá la desnude frente al país y de hecho en la Universidad Espíritu Santo vamos a hacer un gran foro sobre este tema para que el país conozca la verdad, que la han expresado instituciones como la Mesa de la Seguridad Social, mucha gente del sector privado y de la sociedad civil que sí han estudiado el tema de la seguridad social y sí han expresado la realidad. Pero los políticos, los gobiernos, la demagogia siempre está con que eso no se puede decir, eso no es político, eso no conviene decirlo, vienen las elecciones, cuidado, y así, con esa mentalidad, hemos ido destruyendo a este país. Pero ahí esta situación de la seguridad social preocupa a todos, ¿no? Justamente ayer en su anuncio al país, el exalcalde Jaime Nebot, que no iría a la presidencia, aparte motivaba una consulta popular, y él decía que dentro de esa consulta popular se debería incluir dentro de las preguntas alguna donde los ecuatorianos digan si esa contribución a la seguridad social debe traducirse en atención médica eficaz, en el acceso a préstamos, en que las pensiones sean dignas y además la garantía de que el Estado no toque ese dinero. ¿Es necesario llegar a una consulta popular, economista, para que haya la garantía de algo que debería darse de manera sí o sí? O sea, algo que debería cumplirse, ¿se requiere una consulta popular? La consulta popular la planteamos en 1994, Liz. Y en esa consulta popular, cuando era vicepresidente de la República quien habla, ya preguntaba si se debía establecer una alternativa a la monopólica seguridad social que existe en el Ecuador, una alternativa de capitalización individual para crear los fondos de administración de pensiones en los cuales el ciudadano pueda libremente aportar y no esté sujeto al manoseo del gobierno. Lamentablemente, esa consulta por la politiquería se la perdió por un estrecho margen. En aquel entonces estuvo opuesto el partido del cual el alcalde Nebot es miembro, estuvo opuesto a la consulta. Celebro
que ahora eso se entienda, pero son 25 años perdidos. La politiquería, la demagogia, que si no cambia en este país, no vamos a ningún lado. El país va a cambiar cuando se bañe de verdad, no se bañe de cálculos políticos. Y mientras llega ese baño de verdad, esa transparencia que usted ha dicho, o se da también esa consulta popular en caso de que se dé efectivamente, ¿cuál va a ser la garantía entonces de que ese afiliado, ese jubilado van a recibir lo que merecen a cambio de esa aportación que vienen haciendo durante tantos años? La única en este momento es que el Estado pague lo que tiene que pagar a la Seguridad Social. Que además el Estado reestructure deuda con la Seguridad Social pagando no tasas subsidiadas, no tasas bajas, porque mire lo que ha sucedido, promovido por el gobierno de la FARC, Familia Revolución Ciudadana, que devastó al Ecuador. Para ese gobierno le sacó la liquidez al Banco Central, le sacó la liquidez al IFA, le sacó la liquidez al IES, le sacó la liquidez a toda aquella institución que tenía liquidez en el Ecuador. ¿Y cómo lo hizo? Entregándole unos bonos que pagaban un interés bajo a la Seguridad Social. Ese dinero se llevó para despilfarrarlo y a cambio de eso se le pagó una baja tasa al Seguro Social, que hoy día afecta a las finanzas de la Seguridad Social. Sé que hoy se está en un esfuerzo de reestructurar esa deuda a tasas mucho más razonables, que inclusive se han hecho ya propuestas por gente muy especializada de cómo crear una curva racional de rendimientos para que los bonos paguen una tasa más razonable. Pero lo que tampoco puede pasar es que se le entregue a la Seguridad Social lo que se le debe y se le sigue exigiendo que compre más y más y más bonos. Y eso es lo que entiendo planteaba la propuesta del alcalde, que eso no se pueda ya hacer, y me parece una cosa muy correcta que no se pueda ya hacer, porque en la medida en que el Estado pueda meterle mano en forma infinita a los recursos de la Seguridad Social, ese dinero de los ecuatorianos, en vez de servir como sirve en Chile, como sirve en Colombia, para que haya desarrollo, para que haya empresas que generen empleo, sirve para sostener una burocracia pesada, un Estado obeso, un Estado que despilfarra, un círculo vicioso, perverso, que debe parar. Ahora, economista, en 30 segundos, porque ya se nos está acabando el tiempo, quisiera preguntarle, ¿cómo ve usted el futuro entonces de la seguridad social en caso de que en esta oportunidad no se adopten las medidas que se requieren para poner a salvo esa seguridad social de la que todos gozamos hoy por hoy? ¿Cómo ve usted el futuro? No quiero pensar en eso, quiero pensar que de alguna forma se va a resolver, porque el futuro de la seguridad social, si esto no se hace, es muy deplorable, muy terrible. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros, economista. Confiamos en que no va a pasar eso, sino que va a pasar lo contrario. Gracias por habernos acompañado en los desayunos de 24 Confiemos en eso. Gracias. Que tenga un buen día. Hasta aquí llegamos con los